nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, @tonosaludfm, @adultojovenfm. Si deseas participar en el programa, puedes contactarnos a través del 0424-209-5442 o al contacto aquí en cabina 0212-959-0137. Hoy en el estudio nos acompaña la doctora Tatiana Drummond. Ella es pediatra, infectólogo, además docente de la escuela, en la Escuela de Medicina Tropical aquí en la Universidad Central de Venezuela. Doctora, como siempre, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Edu, y pues siempre un placer estar contigo en tu programa y con tu radio escucha. Gracias, el placer es nuestro. Me llama la atención y me parece bien interesante este tema porque a mi juicio siempre le hacemos énfasis al esquema de vacunación, pero en niños. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el esquema de vacunación, pero en adultos. Nos vamos de lo general a lo específico para entender un poco el tema. ¿Qué son las vacunas? Mira, las vacunas son sustancias, o sea, ya sea productos de virus, virus, bacterias o fragmentos de las bacterias o los virus, que permiten entrenar literalmente al sistema inmunológico para reconocer la infección cuando esté presente y poder actuar. Yo siempre uso un símil que la gente más visualiza. Imagínense que estamos en un condominio y hay alguien que se está metiendo a robar todo el tiempo en ese condominio. Llega alguien y bueno, por casualidad toma una foto de esta persona y esta foto la pegó en el ascensor, la pegó en la puerta y entonces ya las personas comienzan a reconocer a este ladrón que está entrando al condominio. Esto no va a evitar que el ladrón entre, el ladrón va a entrar, pero cuando entre y usted lo ve, usted rápidamente se va a encerrar en su apartamento y va a llamar a la policía y la policía va a actuar más rápido. Así actúan las vacunas. O sea, yo le presento entonces esta foto a mi sistema inmunológico para que aprenda a reconocer este patógeno extraño al cuerpo y si llegara a presentarse, que siempre se va a presentar, pues yo puedo activar rápidamente todos mis sistemas de defensa y pues evito que me robe la salud este agente patógeno. Entonces, bueno, así más o menos actúan las vacunas. La gente cree que si yo me pongo la vacuna no es que no me voy a enfermar, no, me puedo contagiar, pero no voy a desarrollar la enfermedad grave porque mi sistema inmunológico ya aprendió cómo responder en caso de que aparezca. Y eso es una de las cosas pues, que siempre la gente dice, no, me vacuné y me dio. Sí, pero a lo mejor si no hubieras estado vacunado, te daba una clínica mucho más aparatosa, mucho más complicada, que ponía más en riesgo la vida tuya. ¿En cuántos tipos de vacuna existen? Oye, existen bastante. Y con COVID pues ampliamos mucho más. Fíjate, las tradicionales que aparecen inicialmente son el virus que tú matas, ¿ok? Lo que es lo que llamamos virus inactivado, y se coloca el virus inactivado en el cuerpo de modo tal de que el cuerpo reaccione. A esta pues pertenece por lo menos la vacuna de polio que se coloca inyectado, es un virus inactivado, la vacuna de la hepatitis A es un virus inactivado. Luego tenemos los virus atenuados, esos son virus que le quito su capacidad de hacer daño, están como adormecidos, de modo tal de que el cuerpo pueda reconocerlos, pero no están muerticos los virus, ¿ok? Por eso son vacunas que pueden hacer un poquito más de efecto secundario, y a esta pertenece pues lo que es la trivalente viral, que es polio, sarampión, rubiola, sarampión, parotiditis, que son virus que están dormidos, atenuados, pero no están muertos del todo. Polio, las goteras de polio oral también funcionen como esto. Luego tienes bacterias que pueden estar adormecidas, como es la de la BCG, una bacteria que está adormecida, por eso que tarda 3 meses en hacer la respuesta. Luego tienes fragmentos de la bacteria, o sea, tú agarras la bacteria, la estudias y dices, bueno, ¿cuál es la parte que genera las defensas? Y sobre eso hago las vacunas, como son la vacuna de neumococo, la vacuna de meningococo, la vacuna de hemófilo. Yo agarro un fragmento de esa bacteria, es lo que conforma la vacuna. Y dentro de las vacunas nuevas, tienes las vacunas RNA, que es que tú llegas y en vez de inyectar el fragmento de la bacteria o del virus, lo que estás inyectando son las instrucciones para fabricar una parte de ese virus. O sea, yo le doy las instrucciones a la célula, mira, cómo fabricar la proteína que va a reconocer para hacer las defensas. Y estas son lo que son las nuevas vacunas, que son las vacunas RNA. O inyecto virus modificados con la información
pero que no van a hacer daño, por lo menos como es la parte COVID, la Sputnik, es un virus que yo le coloqué un fragmento del virus que yo quiero sobre el cual se hagan las defensas, y eso permite que el cuerpo pues reaccione y fabrique las defensas contra este virus. Entonces, esos son más o menos los tipos. Ninguna de las vacunas, y eso es importante, es capaz de desarrollar la enfermedad porque están atenuadas o porque están muertos o porque son fragmentos. Las vacunas a virus vivos, si la persona tiene las defensas bajita, pudiera eventualmente, pero no es el grueso de esto. Entonces, pues, siempre son fragmenticos o virus atenuados lo que estamos poniendo. Posiblemente me vas a dar una respuesta muy general, porque ¿en cuánto tiempo te protege una vacuna? Depende. Cada una va a depender, ¿no? Depende de lo que yo estoy inyectando. O sea, no hay una respuesta única para cada vacuna, depende. Las vacunas a virus vivo suelen ser defensas de por vida, porque precisamente pues simulan muy bien la enfermedad y entonces el cuerpo hace defensas que son permanentes, como son, por ejemplo, la vacuna de sarampión, rubiola, parotiditis, hacen unas defensas a larga data. Fiebre amarilla también, que es una vacuna virus vivo, también da defensas a larga data, pero tenemos vacunas, se me olvidó, dentro de las vacunas también podemos poner productos que son las toxinas que producen estas bacterias, como son el toxoide tetánico y difterico, que el toxoide tetánico y difterico hay que estar poniendo refuerzos cada 10 años porque bajan las defensas. Y hay vacunas que cambian, un virus que cambian de año a año, como son la influenza, y por lo tanto tienes que poner año a año las vacunas. Entonces depende de qué es lo que estoy Cada una inyectando. Va a ser muy particular. Va a ser muy particular. Muy bien, hoy estamos conversando con la doctora Tatiana Drummond. Ella es pediatra, infectólogo, además docente en la Escuela de Medicina Tropical aquí en la Universidad Central de Venezuela. Hoy estamos conversando sobre el esquema de vacunación en adultos. 8:29 de la mañana. Enseguida regresamos con más de Tono Salud. 8:44 de la mañana, hoy estamos conversando sobre el esquema de vacunación en adultos. Nos acompaña la doctora Tatiana Drummond. Doctora, ¿a qué edad es la última vacuna que se le coloca a los niños? La edad es la edad cuando termina la infancia. Okay. Porque realmente la vacunación infantil comienza desde el mismo momento del nacimiento con la BCG, luego sigue se retoma a partir de los 2 meses con lo que son la pentavalente, la polio, neumococo, rotavirus, que se coloca 2, 4, 6 meses. A partir de 6 meses viene la influenza, luego viene los vacunas del año, que son hepatitis A, varicela, que es lechina, y la trivalente viral. Luego viene el año y medio los refuerzos de las que pusimos inicialmente. Después vienen cuando cumplimos entre los 4 y 6 años, vienen los refuerzos nuevamente de las vacunas que se colocaron en estos 2 primeros años. Y una de las cosas es que por lo menos influenza debe ser colocada todos los años, es una vacuna que se coloca anualmente, por lo tanto, pues la vacunación de los niños no termina, y ya desde hace 2 años incorporamos a nuestro esquema de vacunación la vacuna anti-COVID, que debe ser colocada a partir de los 3 años. Entonces, el niño realmente, tú dices, ¿cuándo termino las vacunas? Realmente lo que tengo es espaciar dosis. O sea, pues yo pongo los 2 primeros años, coloco casi todas las vacunas, entre los 4 y los 6 años se colocan los refuerzos, luego a partir de los 10 años coloco nuevamente refuerzos, ¿ok? O sea que realmente, y eso es uno de los problemas pediátricos y que estamos teniendo, los papás terminan el esquema básico, que terminan los 2 años. Y no hay refuerzos. Y no hay refuerzos. Entonces, de hecho, y eso ha traído un problema muy importante, y no solo en Venezuela, a nivel mundial estamos registrando la cobertura más baja de vacunas en todo el mundo, o sea, desde el punto de vista de inmunización, regresamos más allá de 10 años, las tasas de coberturas vacunales están bastante bajas. A nivel mundial, pues muchas vacunas no pasan del 80%, es decir, de cada 10 niños que deberían estar vacunados, solo 8 están vacunados a nivel mundial. Y en Venezuela inclusive tenemos cifras más bajas,
Okay, ninguna vacuna supera esto y tenemos vacunas que de cada 10, 6. Entonces eso nos deja una brecha en la vacunación muy importante. Entonces, aunque este programa es para hablar de vacunación de adultos, vamos a mandar el mensaje porque además estamos en el mes de vacunación de las Américas y es importante que cada papá revise su esquema vacunal de su niño, de su adolescente, ¿ok? Porque tenemos que actualizar los sistemas de vacunas. O sea, COVID no solo nos hizo daño con la enfermedad, nos hizo daño porque se abandonaron la ida de rutina al médico y con la ida de rutina al médico abandonamos las vacunas de los niños. Entonces, realmente el esquema de vacunación no termina en los 2 primeros años, se prosigue a lo largo de la vida. Muy bien. Ahora, entrando ya en el tema central, esquema de vacunación en adultos, ¿por qué? Mira, el esquema de vacunación, como dije, hay el tiempo de duración de muchas vacunas, por ejemplo, el toxoide tetánico difterico, ¿ok? Te da una cobertura de 10 años. Es decir, después de 10 años de la vacuna, usted quedó sin defensa. Y si llega a haber una epidemia de difteria, como por ejemplo estamos esperando ahorita hay una alerta a nivel de América, porque dadas las que han bajado las coberturas vacunales, es decir, de cada 10, menos de 8 están vacunados contra difteria, la probabilidad de que haya una epidemia porque llegue algún caso y pueda desarrollarse una epidemia, pues es importante. De hecho, en Venezuela el Ministerio emitió una alerta epidemiológica porque a finales de marzo se diagnosticaron 3 pacientes con difteria en el estado Bolívar. Si tú tienes 3 pacientes con difteria diagnosticados, probablemente haya más por ahí. Y si tenemos una cobertura vacunal bastante baja, la probabilidad que yo tenga una epidemia puede desarrollarse, es posible. Entonces, bueno, si yo soy adulto y tengo más de 10 años de haber recibido el toxoide tetánico difterico, pues debo vacunarme. Pero esta no es la única vacuna que tiene corta duración. Dijimos que por lo menos influenza es una vacuna, un virus que cambia todos los años, que causa un cuadro respiratorio que sobre todo en personas de la tercera edad puede ser mortal y que si yo tengo una vacuna, pues puedo prevenirlo. Luego también tenemos enfermedades como la varicela, y va a ser un alto aquí con varicela, porque en Venezuela le decimos lechina. Y como dato curioso, somos el único país del mundo mundial que a la varicela le dice lechina. Uno se va a Colombia, se va a Sudamérica, se va a la China, se va a Europa, y todo el mundo le da varicela. A nosotros nos da lechina. Entonces la lechina y la varicela para la audiencia pues es importante. Y entonces la varicela es el causante de lo que llamamos nosotros la culebrilla, el herpes zóster. El herpes zóster es el virus de la varicela que se reactiva en nuestro organismo y las personas mayores, ¿ok? Como bajan sus defensas, este virus se puede reactivar, por eso es que las culebrillas son más frecuentes en las personas mayores. Si yo coloco una vacuna contra la culebrilla, es decir, contra el herpes zóster en la persona mayor, yo voy a evitar que se reactive y le voy a prevenir entonces un herpes zóster. Luego hay otras enfermedades como son el neumococo. ¿Okay? El neumococo es una vacuna que ponemos en los niños menores de 5 años porque sus defensas son bajitas y hay que entrenar el sistema inmunológico, pero después de los 60 las defensas se les comienza a olvidar, es lo que llamamos inmunosenescencia, y es que el sistema inmunológico pues se le comienza a olvidar cómo actuar ante bacterias que ya sabía actuar y tenemos que recordárselo y le hacemos el recordatorio con las vacunas. Entonces las vacunas en la tercera edad nos van a permitir recordarle este sistema inmunológico, ¿ok? Reactivarlo. Es como hacerle una actualización para que si se presenta el proceso infeccioso pueda actuar. ¿Qué consideraciones especiales debe tener el adulto? Por ejemplo, ¿es el mismo esquema de vacunación antes del COVID y después del COVID? Sí, o sea, el COVID no te va a afectar ninguno. Lo importante cuando vamos a colocar vacunas, hay vacunas que yo las puedo colocar sin ningún problema y sin ningún examen en todos. Por ejemplo, en la vacuna de influenza no hay ningún problema en colocárselo a cualquier persona. La vacuna de neumococo a la tercera edad no hay ningún problema.
La vacuna de hepatitis B y el toxoide tetánico diftérico, que también forman parte del esquema de vacunación del adulto mayor, no hay ningún problema, pero hay vacunas que, por ejemplo, la del herpes zóster sí tenemos, dependiendo de cuál es, porque hay unas que es a virus vivo y otras que es a virus muerto. Si es la de virus muerto no hay ningún problema, pero si es la de virus vivo, yo sí tengo que tener algunas consideraciones con la persona, es decir, que esta persona no esté recibiendo esteroides, que no tenga alguna enfermedad reciente que le haya bajado las defensas, porque bueno, pues puede no hacerle bien la vacuna. Pero sería la única vacuna con la que yo tengo consideraciones especiales. Todas las demás las puedo colocar sin ningún problema y garantizar que la persona va a responder. ¿Qué pasa con una persona adulta si, bueno, entra en conciencia? Mira, si yo voy a cumplir con mi esquema de vacunación ya adulto, pero no tiene la ficha de infancia. ¿Cómo se retoma este esquema? Bueno, fíjate, la vacunación de adulto no tiene nada que ver con la... Son dos distintas. Son dos distintas. O sea, el hecho que yo no estoy reforzando las vacunaciones de la infancia. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, el adolescente. El adolescente sí tiene mucho que ver con qué vacunas recibí yo en la infancia para poder actualizar mi esquema de vacuna. Porque el adolescente, bueno, dependiendo de cuándo recibió los refuerzos de, por ejemplo, toxoide tetánico o cuándo recibió el refuerzo del sarampión, pues sería la fecha que le correspondería colocar. O si recibe VPH o no recibe VPH. Pero el adulto, ¿ok? El adulto ya, independiente de las vacunas que haya recibido en la infancia o en la adolescencia, le corresponden estas vacunas. Es como comenzar con el cuentakilómetro en cero. O sea, tienes que colocarte todo independientemente que hayas recibido o no las vacunas en la infancia. O sea, no son marcadoras ni definitorias. Yo puedo no haber recibido nunca toxoide tetánico diftérico, no quiere decir que no la vaya a recibir el esquema. O sea, existe un esquema establecido para vacuna. Y bueno, casualmente los pediatras muchas veces terminamos siendo los vacunadores de los abuelitos cuando van a las consultas, porque va el abuelito y el papá. O sea, pediatras hemos hecho conciencia de que muchos internistas no han asumido la vacunación como parte de rutina, o el paciente sencillamente no acude de rutina al internista como un chequeo que valga la acotación. Igual que uno va al pediatra anualmente con niño, el adulto también debería hacerse su chequeo anual de rutina, aunque no tenga absolutamente nada, y es donde el internista debería colocar las vacunas. Pero los pediatras, conscientes que los adultos no hacen eso, pues aprovechamos en la consulta de vacunas para hablar con los papás y los abuelitos e invitarlos a que se coloquen las vacunas, porque si yo tengo el papá y el abuelito protegido, es una forma indirecta de tener protegido también al niño, entonces forma parte de todo un esquema. Muy bien, hoy estamos conversando sobre el esquema de vacunación en adultos. Nos acompaña la doctora Tatiana Drummond. 8:54 de la mañana, enseguida regresamos con más de Tono Salud por el circuito Adulto Joven 88.1 FM. Hoy nos acompaña la doctora Tatiana Drummond y estamos conversando sobre el esquema de vacunación en adultos. Doctora, en este momento, ¿en qué vacuna debemos hacer énfasis o ustedes están haciendo énfasis? Bueno, nunca hemos dejado de hacer énfasis actualmente en que la gente tiene que tener su esquema de vacuna anti-COVID cumplida, ¿ok? Y ya vamos a hablar un poquito de la COVID porque ha habido falsas expectativas con respecto al comunicado que salió ayer. ¿Okay? Ayer salió un comunicado de la OMS diciendo que se eliminaba la emergencia de la COVID. Una de las cosas que voy a aprovechar el programa es para aclarar qué significa esto. Eliminar la emergencia de la COVID no quiere decir que el COVID se acabó. No quiere decir que usted no tenga que vacunarse contra la COVID. Eliminar la emergencia lo que está diciéndole a los gobiernos que puedo espaciar. O sea, ya no tengo que dedicar todos los fondos a atender una emergencia. Cuando usted tiene una emergencia, la emergencia es, si se te está quemando la casa, tienes que dedicar todo a apagar el fuego de la casa. Si la casa está sucia o no, no es un problema cuando se está incendiando la casa. Pero cuando ya tú apagaste el fuego de tu casa, tú tienes que limpiar no solo el desastre que dejó el fuego, sino el sucio que tenías antes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. O sea, mira, ya la emergencia pasó, ya han bajado la cantidad de casos y pasa la emergencia porque pasamos de 100.000 muertes a la semana a 3.500, pero se sigue muriendo gente de COVID. Entonces, lo que es que el sistema de salud ya yo lo puedo otra vez atender lo que atendía antes sin olvidar COVID. Eso es lo que quiere decir eliminar la emergencia. Eliminar la emergencia no quiere decir que el COVID se acabó,
Por lo tanto, la vacunación anti-COVID tiene que seguir. Ahorita, ¿qué si varía en la vacunación anti-COVID? Tal vez el número de dosis, tal vez yo no me tenga que poner las 5 dosis, puedo bajarlas a 3, o sea, 2 dosis más el refuerzo. No tengo que ponerme 5 a menos que tenga alguna cosa que me predisponga a complicarme, ¿ok? Pero eso no quiere decir que el niño no tenga que ser vacunado, que el adolescente no tenga que ser, y que el adulto mayor no tenga que ser vacunado. Y eso es importante. Entonces, la vacunación anti-COVID sigue siendo tendencia. La otra vacuna que es importante es la vacuna de influenza. Influenza es un cuadro respiratorio, en Venezuela tenemos varios picos, un pico es entre los meses de enero y marzo, y el otro pico tradicionalmente es en los meses de mayo, junio, julio. Por lo tanto, pues tener actualizadas las vacunaciones, no debe tenerse su vacuna de influenza anual. En estos momentos estamos esperando en Venezuela que llegue la nueva cepa, debe estar por llegar en cualquier momento, entonces dedíquese a establecer contacto con su pediatra, que son generalmente los que llevan, y si no tiene pediatra, pues busque la información en los centros de vacunación, porque debe estar por llegar la vacuna de influenza. Entonces, influenza es otra de las vacunas que debemos ponernos, porque debemos prevenir sobre todo en los adultos mayores, que son los que se suelen complicar, y cuando comienza como un cuadro respiratorio viral, y las bacterias aprovechan eso, entonces son generalmente neumonías que comienzan virales y se complican con neumonías bacterianas en las personas mayores. Por lo tanto, la persona mayor tiene que tener su vacuna de influenza. Otra vacuna que pasa a ser importantísima en estos momentos, dada la alerta sanitaria, como comentábamos en el bloque anterior, es la vacuna del toxoide tetánico difterico. La vacuna del toxoide tetánico difterico, la vacuna de COVID, se colocan gratuitamente en las unidades sanitarias, o sea, ni siquiera tengo que pagar, por lo tanto, el costo no es un impedimento para que se coloque la vacuna. No es la limitante. No es la limitante, y actualmente pues hay en todos los centros de vacunación, hay estas vacunas de COVID, hay la vacuna de difteria, influenza es la que estamos esperando, debe estar por llegar, que también la colocan en los centros ambulatorios. O sea que estas 3 vacunas pasan a ser importantes. Otra vacuna que lamentablemente no ponen en privado, pero no ponen en público, pero no por ello deja de ser importante, es la vacuna de neumococo. Los adultos mayores son los que suelen hacer más neumonías bacterianas que se complican, ¿ok? Y que pueden ser prevenidas o minimizadas su efecto con la colocación de la vacuna neumococo. Disculpa que te interrumpa, Tatiana. Adulto mayor, estamos hablando de personas mayores de 65, 70 años. A mayor de 65 aunque neumococo la bajaron inclusive a 60, o sea que ya yo casi voy a llegar a ser adulto. Que la gente se ofende y dice, bueno, esto como adulto mayor a partir de los 60, realmente una persona de 65 es una persona joven, pero desde el punto de vista inmunológico, ¿ok? Y por eso es esto, el sistema inmunológico comienza a variar y disminuye un poquito las defensas. Por lo tanto, no es que nos volvamos viejos, pero inmunológicamente nuestro sistema, al estar menos expuesto, se le olvida cómo reaccionar, y tenemos que reforzar ese sistema de defensas de nuestro cuerpo. Entonces, neumococo pasa a ser una vacuna también importante. Y mientras más viejita es la persona, es una persona mayor de los 70, comienza a ser inclusive mucho más tendencia a la probabilidad de que cualquier gripe pueda complicarse con un neumococo. Entonces, bueno, esta vacuna también pasa a ser de suma importancia para el adulto. Todas las vacunas, doctora Tatiana, son iguales en todos los países o continentes, y lo pregunto por el caso de las personas que están regresando a Venezuela o por el contrario están saliendo de Venezuela. Mira, las vacunas son básicamente las mismas a nivel mundial. La única variación que tenemos es básicamente en influenza. Influenza porque él es un virus que es de invierno. ¿Okay? Entonces, en los países donde hay estacionalidad bien marcada, tenemos que por lo menos hemisferio norte, influenza suele cursar en los meses desde diciembre hasta marzo. Por lo tanto, la gente se vacuna en los meses de septiembre y octubre para estar preparado para cuando llegue el virus. Y en hemisferio sur, esta influenza es en los meses de mayo, junio, julio hasta agosto, por lo tanto se vacunan entre abril y mayo. Venezuela estamos en la mitad de los dos.
No somos ni norte, no somos ni sur. Por lo tanto, y ya tenemos influencia, nos llega gente del hemisferio norte que viene de Estados Unidos y nos llega ahora mucha gente desde el hemisferio sur, Argentina, Chile, pues tenemos mucha migración de nuestros familiares hacia esos países y retorna. Por lo tanto, en Venezuela no tenemos una estacionalidad específica para influenza, tenemos todo el tiempo circulando con pequeños picos que coinciden con el brote en el hemisferio norte y pequeños picos adicionales que coinciden con el hemisferio sur. Por lo tanto, nuestra vacunación contra influenza realmente pasa a ser a lo largo de todo el año. O sea, no tengo esta estacionalidad específica. Entonces, si yo voy a viajar hacia el hemisferio norte, debo garantizar que mi esquema de vacunación coincida con el esquema de vacunación del hemisferio norte, o si voy a Argentina o Chile, pues que mi esquema de vacunación coincida. Esa es la única vacuna que realmente importa a la hora de la estacionalidad. De resto, pues yo tengo que tener absolutamente todas las vacunas colocadas. Nos preguntan a través del 0424-209-5442, ¿hay diferencia entre el esquema de vacunación de adultos al adulto mayor? Lo que es que no hay diferencia sino énfasis. O sea, yo tengo que poner con énfasis neumococo, tengo que poner con énfasis influenza, tengo que poner con énfasis COVID. El adulto joven, ¿ok? Menor de 60 años no debería poner neumococo. O sea, neumococo se pone antes de los 5 años y después de los 60 años, ¿ok? COVID sí se pone a lo largo, influenza a lo largo, y la vacunación de difteria depende de cuándo usted recibió su última vacunación. Cuando hablamos de adulto, no podemos olvidar el grupo embarazada. La embarazada también debe recibir vacunas y hay una vacuna que es la triple bacteriana acelular que tiene toxoide tetánico, difterico y pertussis, que la embarazada debe recibirla todos los embarazos a partir de la semana 20, porque es una forma de proteger contra la tosferina al recién nacido. Recordemos que los recién nacidos no se pueden vacunar contra ciertas enfermedades, comienzan a partir de los 2 meses y con los 2 meses una primera dosis no lo protege. Pero si la mamá recibe la vacuna estando embarazada, produce defensas, estas defensas pasan al bebito, son defensas de calidad, y el niño nace con cierta protección que le va a servir mientras él recibe su propio esquema de vacuna. Entonces la embarazada también es un adulto con necesidades especiales que debemos vacunar. Debemos garantizar que tenga la triple bacteriana celular, debemos garantizar que tenga la hepatitis B, porque además es una forma de proteger al niño. Debemos garantizar, la embarazada también se complica, es otro grupo que se complica mucho influenza, porque la influenza va a complicar a los niños muy chiquititos, a los niños grandototes, que son los adultos mayores, pero también complica a la embarazada. Entonces la embarazada también tiene que tener su vacuna de influenza. Entonces no es una adulta mayor, pero es una persona que por el solo hecho de estar embarazada necesita la colocación de las vacunas. Muy bien, nos preguntan a través de la mensajería, ¿el adulto mayor a quién acude? Se refiere a qué especialista. Entonces me colocan, ¿pediatra, internista o geriatra? Bueno, el adulto mayor debería controlarse con el internista o geriatra. Aquí en Venezuela pues tenemos pocos geriatras, por lo tanto se controlan con el internista. El internista cada vez más va tomando conciencia de la necesidad de vacunación. Pero todos están en la capacidad de colocar las vacunas. Lo que tienen que tener para vacuna es el conocimiento y tener la nevera. Si el internista no tiene la nevera, pues siempre se asocia. Yo tengo internistas que me refieren a abuelitos para que en la consulta pediátrica yo le coloque las vacunas. Eso no quiere decir que le voy a controlar al abuelito. Sencillamente me lo mandan, le pongo la vacuna y se va después a su médico. Pero el internista tiene que tomar conciencia de que hay, y cada vez hay más internistas que ya se compran su nevera y ellos mismos están colocando las vacunas a sus pacientes. Muy bien, hoy estamos conversando sobre el esquema de vacunación en adultos. Nos acompaña la doctora Tatiana Drummond, ella es pediatra infectólogo. 9:23 de la mañana, enseguida regresamos con más de Tono Salud.